Saludamos a Tonatiu Guillén López, él es comisionado del Instituto Nacional de Migración. Comisionado, muy buenas noches, gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vianey y Jesús. Encantado de estar con ustedes. Al contrario, preguntarle, ¿cuáles son las medidas, la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la posible llegada de esta caravana, de esta nueva caravana de migrantes hondureños? En definitiva, se ha propuesto todo un modelo de política migratoria diferente al que habíamos tenido en años anteriores, y eso impacta también el modo de atención de la migración y particularmente de estas caravanas que son pues muy visibles. No es lo más importante evidentemente del flujo migratorio, pero sí son muy visibles y ya han generado pues una cantidad de situaciones graves para los propios migrantes y para sus expectativas, como ya quedó demostrado con la caravana que llegó a Tijuana y que todavía quedan algunas personas por ahí en esa zona. El propósito es tener un modelo de atención distinto. Evidentemente, por ejemplo, no estará en el puente la Policía Federal ni habrá helicópteros, sino se abrirá toda una estrategia de recepción que incluye pues atender las situaciones de emergencia que se presenten, darles cobijo inmediato, darles lo que es una atención humanitaria y de manera muy precisa tener un registro de cada una de las personas que llegan, avanzar su regularización en México de tal manera que no estén en tensión con ninguna institución de Estado y que su presencia sea lo legalmente mejor cubierta, e incluso abriremos opciones de trabajo, como ya se hizo también en Tijuana, y darles el escenario de México, por lo menos en el corto plazo, porque es evidente que la expectativa de Estados Unidos es una posibilidad muy reducida. Son personas que tienen evidentemente una necesidad de horizonte de vida distinto, pero también son engañadas y tienen muy poca información, y eso también vamos a procurar tener la información suficiente para ellos. Claro. Comisionado, entonces no veremos desplegado, como lo vimos con la primera caravana de migrantes centroamericanos, a la Policía Federal impidiendo el paso de los migrantes, porque de hecho hace una semana la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no se va a permitir el ingreso ilegal e incluso no se permitirá este portazo, por decirlo así, que vimos con la primera caravana migrante. Es correcto el planteamiento de la secretaria, debido a que no habrá esas condiciones. No estará la Policía Federal en el puente, habrá una recepción humanitaria y se avanzará en la regularización de las personas. Y es justamente lo que la secretaria propone, que no tengamos un flujo no registrado, que las personas estén en una condición de movimiento virtualmente clandestino o francamente clandestino, y lo que se propone es pues una recepción humanitaria y sobre todo, insisto, en un programa de información muy claro, incluso con opciones regionales como la que acabo de mencionar, porque de la experiencia anterior, una de las lecciones importantes es la desinformación y la manipulación de estas personas por sus supuestos liderazgos que ofertan una entrada a Estados Unidos inexistente y les generan graves riesgos a sus propias vidas. Muy bien. Comisionado, preguntarle, ¿ya hay coordinación con los diferentes estados de la República para garantizar tanto las medidas de seguridad como también las necesidades básicas de todas las personas centroamericanas que llegarán al país? Sí, es parte de las lecciones de la
experiencia previa, hay un gran aprendizaje sobre coordinación interinstitucional e intergubernamental, y por lo pronto en los estados del sur de México ya hay un protocolo de diálogo y de información, de tal manera que los estados e incluso los gobiernos municipales tengan pues una participación en esta dinámica, cada cual en su ámbito de responsabilidad. Muy bien. Pero sobre todo respetando derechos humanos. Comisionado, ¿ustedes para cuándo prevén que esta caravana de 1,000 hondureños, hasta ahorita, hasta este momento, se pueden sumar más personas en el transcurso de estos días, pero para cuándo ya podrían estar en territorio mexicano o bien tocando la puerta de territorio mexicano? Pues es un dato incierto, depende de sus condiciones de movilidad y del cruce a través de Guatemala, pero nosotros desde domingo, lunes, martes ya estamos en condiciones operativas para su atención. ¿Cuáles son los requisitos para poderles permitir el paso de manera ordenada, como usted nos lo mencionaba hace unos momentos? Pues van a ser los de identificación y de registro ante los módulos del Instituto Nacional de Migración. Eso va a ser condición necesaria, y a partir de ahí toda la atención de información que mencionaba hace un momento y de oferta también regional de por lo menos de una estancia temporal en el sur de México. ¿Garantizado entonces por lo menos los albergues en Tuxtla Gutiérrez, comisionado? ¿En qué parte de Chiapas podrían pernoctar? Va a haber una recepción muy cercana al punto de cruce y condiciones también muy adecuadas en ese punto, y a partir de ahí pues definir horizontes, pero por lo pronto ahí habrá una muy buena infraestructura de atención. Muy bien. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, le agradecemos muchísimo esta comunicación, pero sobre todo la información de un tema que ha preocupado mucho a la población mexicana y también la ha sensibilizado, hay que decirlo. Agradezco mucho su invitación y seguimos en contacto cuando guste. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto si usted nos lo permite.